Tratar las cicatrices hipertróficas de las quemaduras ubicadas en la parte dorsal del antepié puede ser un desafío. En este video, la licenciada Chen Yui Xu nos ilustrará con un caso cómo puede desarrollarse una intervención de terapia de presión para abordar este problema. Sin una adecuada intervención de rehabilitación, la hipertrofia de la cicatriz y la contractura en la cara dorsal del pie pueden causar hiperextensión de las articulaciones metatarsofalángicas y contractura en los espacios interdigitales. En casos severos, el rango de movimiento de las articulaciones de los dedos se verán afectados, lo que puede causar dolor al caminar o al usar zapatos. La terapia de presión es una intervención comúnmente utilizada para controlar las cicatrices hipertróficas posterior a una quemadura. Y los calcetines de presión son la herramienta de terapia de presión más utilizada para las cicatrices en los pies. Según la ley de Place, el nivel de presión estará determinado por dos factores: la tensión del tejido y el radio de curvatura. Si observamos la imagen de abajo, cuando una tela con el mismo nivel de tensión se estira sobre una superficie con la misma curvatura, como un cilindro, la presión será uniforme. Pero en una superficie irregular, las áreas con menor curvatura recibirán más presión, mientras que las áreas con mayor curvatura recibirán menor presión. Y las áreas cóncavas no recibirán ninguna presión. Debido a su forma, la presión se distribuirá de manera desigual sobre el pie. El radio de la curvatura de los lados del pie es menor, por lo tanto la presión será mayor. El radio de curvatura del empeine y la región plantar es mayor, por lo que la presión será menor. Los espacios interdigitales son cóncavos, por lo que la presión es prácticamente inexistente en esta área. Y se deben usar otras herramientas de terapia de presión dentro de la prenda del calcetín para lograr la presión adecuada. Presentamos el caso de un hombre de 23 años que sufrió quemaduras por fuego de segundo y tercer grado en las extremidades inferiores el 19 de enero del 2020. Su evaluación inicial en nuestro centro de rehabilitación fue el día 27 de abril del 2020 y el paciente presentaba edema del pie izquierdo, así como muchas heridas. Debido a la presencia de las heridas que indican cicatrices inestables, estaba contraindicado el uso de prendas de presión. En su lugar, se utilizó un vendaje elástico autoadhesivo como Coban para controlar el edema y el crecimiento de la cicatriz. Después de 4 meses, el edema se redujo y las heridas sanaron, por lo que el paciente comenzó a usar calcetines de presión el 13 de agosto. Los espacios interdigitales de los pies mostraban signos de crecimiento de cicatrices hipertróficas, por lo que se usaron insertos de Otofor debajo del calcetín para proporcionar una presión adicional. A finales de noviembre del año 2020, las cicatrices aún mostraban signos de crecimiento hipertrófico. Debido a que la tolerancia de la piel a la presión había aumentado o mejorado y la piel ya no se rompía ni se ampollaba con facilidad, el paciente comenzó a usar un calcetín de presión de doble capa.
aparte del uso continuo de insertos de Otoform en los espacios interdigitales de los dedos. Se fabricó otro inserto de Otoform para cubrir la cicatriz irregular y de forma cóncava en el antepié del dorsal. Se realizó un seguimiento mensual. Una vez al mes se verificaban las plantillas de los calcetines y el Otoform. Con el tiempo, las cicatrices se estabilizaron y maduraron progresivamente. Los calcetines se ajustaban regularmente para un mejor tallaje y después de 6 meses, cuando la tela perdió su elasticidad, se confeccionaron un nuevo par de calcetines. Se fabricaron nuevos insertos de Otoform, ya que los anteriores estaban dañados y ya no se ajustaban bien. El paciente comenzó a usar calcetines de ropa de presión e inserciones de Otoform en agosto del 2020. Podemos ver mejoras en los espacios interdigitales de los pies en septiembre del 2020. Los espacios interdigitales son más amplios y los problemas de contractura han mejorado. Para la evaluación de la cicatriz, utilizamos la escala de Vancouver modificada, mostrándonos que para marzo del 2021 las cicatrices sobre el lado dorsal del pie son más flexibles y su altura se ha reducido. Si observamos el movimiento de los dedos de los pies, podemos ver que en septiembre del 2020, cuando el paciente intentaba doblar los dedos de los pies tanto como será posible, todavía había cierta distancia del piso. Para diciembre del 2020, los dedos de los pies podían tocar el suelo casi por completo. A medida que las cicatrices se volvían más flexibles, el rango de movimiento de los dedos de los pies aumentó. Y para enero del 2021, el rango de movimiento de los dedos de los pies habían mejorado aún más, de modo que los dedos de los pies tocaban el piso. A partir de este caso, podemos ver que las características estructurales del cuerpo afectarán la distribución de la presión, incluso si usamos el mismo tejido de prenda de presión. El cuerpo recibirá diferentes niveles de presión. La estructura anatómica del pie es compleja, con superficies convexas, planas y cóncavas. El lado dorsal plano del pie recibe una presión más baja, mientras que los espacios cóncavos de los espacios interdigitales del pie no reciben presión. Para lograr un control óptimo de la cicatriz, se requieren ajustes en el diseño del calcetín de prenda de presión, como usar una doble capa de tela. Y se requiere el uso combinado de otras herramientas de terapia de presión, como los insertos de Otoform. Cualquiera que sea el tipo de herramienta de terapia de presión utilizada, es necesario un seguimiento constante para realizar un seguimiento de los cambios en las cicatrices y hacer los ajustes que sean necesarios en la intervención y o herramientas de terapia de presión.